Amados, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Nosotros contentos, felices de que podamos estar viéndonos por lo menos por esta vía y damos gracias al Señor de verdad grandemente. Pues una vez más vamos a ir al libro de Habacuc, capítulo 3, ahora versículo 10 al versículo número 13. Habacuc, 3, 10, 13. Y en esta oportunidad estaremos exponiendo con el tema la bendición de tener a Dios de tu lado. Bueno, quizás al escuchar el tema tú pudieras estar diciendo, bueno, pero yo eso lo sé, que tener a Dios de tu lado es una bendición, y yo sé que tú lo sabes. De manera que hoy lo que vamos a hacer es ver las manifestaciones y el brazo de Dios, al punto que Habacuc nos relata esto allí y nos deja ver que es una gran bendición. Por ello, por lo que él relata, es una gran bendición tener a Dios de nuestro lado. Así que esto es lo que estaremos viendo y eso es acerca de lo que estaremos exponiendo. Acompáñenme, por favor, a leer el libro de Habacuc, capítulo número 3, verso 10 al 13, en esta sección, ¿verdad?, de este capítulo 3 que lo vamos desarrollando versículo por versículo. Dice aquí: te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste a las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Miren, amados hermanos, existen muchas personas en esta vida que alardean y se sienten seguros y protegidos por las cosas que estos tienen o que ellos tienen. Sobre todo, si por medio a estas cosas ellos han hecho un nombre, un monumento en su honor, en su persona. Y basta con recordar, porque esto no es nuevo, basta con recordar el ejemplo que se nos registra en Génesis capítulo número 11 acerca de la Torre de Babel. Estas personas, como ustedes recordarán, estaban haciendo una pirámide bien grande y todo esto era para hacer un nombre, para que fuesen reconocidos en caso de que fuesen esparcidos. Pero los que así ponen su confianza en estas cosas, en poner un nombre, en fundar una base aparte de Dios, ellos olvidan que tienen el mismo problema que tenía sobre sí la iglesia de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, que se nos menciona en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Y era que esta iglesia tenía un problema de identidad, un problema de percepción espiritual correcto. Como ayer, o como ellos, o como esta iglesia de la Odisea, hoy también muchos que están fundamentados sobre la base de lo que ellos tienen o han alcanzado y han creado una identidad en virtud de eso. Ellos, al igual que, acabo de decir, al igual que la iglesia de la Odisea, muchos hoy son iguales. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? Mire, leamos Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 al 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Esta era la gloria de la iglesia de la Odisea y de ninguna cosa tengo necesidad, decían ellos. Pero el Señor les responde: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Mientras que la iglesia de la Odisea cree una cosa, la realidad era otra. Tenían un problema de identidad. Siempre ha habido personas con problemas de identidad, creyéndose lo que en realidad no son, incluso haciendo gala de lo que en verdad tampoco tienen. Pero la verdad es que los que confían en Jehová, sí es cierto que son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y esto habla de la estabilidad de los que confían en Dios. Por eso nuestro título, en nuestra introducción, la bendición de tener a Dios de nuestro lado. Porque ¿quiénes son los estables? Aquellos que tienen un problema de identidad, que creen una cosa pero que en realidad no son, ni que tampoco tienen.
¿Esos son estables? No, estables son los que confían, dice Salmo 125:1. Los que confían en Jehová, que son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Otra vez, así son los que tienen a Dios de su lado y los que tienen al Señor como su mayor posesión en esta vida. Y fue esto, amados hermanos, lo que dio firmeza, fue esto, creer en esto, abrazar esto, lo que dio firmeza a Habacuc ante la prueba y ante la amenaza que tenía por delante de sí. Dígase, el ejército de los caldeos dentro de su territorio, dentro del territorio de Judá, como lo hemos estado estudiando. Por cuanto Habacuc entonces tenía a Dios de su lado, sabía que al actuar o ver las manifestaciones de Dios y todas las obras de Él en sentido general a su alrededor, las cosas, Habacuc entiende que las cosas no podían seguir igual. Habacuc se traslada al pasado y empieza a meditar esas grandes obras y manifestaciones del Señor y su obrar, y es en virtud de esto que Habacuc confía en el Señor de que las cosas pueden cambiar. Y amados hermanos, esto es una gran oportunidad, una gran ocasión para nosotros observar y meditar en el hecho de que sí, el tener a Dios de nuestro lado es una gran bendición, lo es, pero también recordar que el Dios que obró en el pasado puede realmente, como hemos dicho en otra ocasión, obrar en nuestro presente, pero que una vez ese Señor obra, las cosas en ningún momento pueden continuar igual. Van a cambiar. Y esto es lo que Habacuc percibe aquí. Y esto es lo primero que él percibe, y esto es lo que yo quiero que veamos aquí. Que una vez Dios llega, amados hermanos, las cosas cambian. Las cosas cambian. No porque lo digo yo, ¿sí?, sino porque lo enseña todas las escrituras, pero porque de manera particular es lo que Habacuc nos enseña, lo que Habacuc nos dice. Lea conmigo Habacuc capítulo 3 versículo 10. Dice Habacuc allí, refiriéndose al Señor: te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Nótese esta parte A de Habacuc, del versículo 10 de Habacuc capítulo 3. Te vieron y tuvieron temor los montes. Mis amados hermanos, mi amada hermana, de la misma manera que ante la aparición de Cristo, el endemoniado gadareno temió. De la misma forma que ante la aparición del Señor frente al monte Sinaí, aquel monte temblaba y humeaba. O frente a la presencia del Señor, ante la tumba de Lázaro, este tuvo que levantarse. O frente a la visitación de Cristo, mientras llevaban el hijo de la viuda de Naín para enterrarlo, este tuvo también que resucitar. Cuando eso sucedió, aquella voz tronante en medio de la tempestad en el mar, en aquella barca donde se encontraba Cristo y los discípulos, y ante la voz del Señor, todo aquel viento, todas aquellas olas de aquel mar se calmaron. De igual forma, mi hermano, Habacuc quiere enseñarnos que una vez el Señor llega, su presencia es evidente y por tanto las cosas no pueden seguir de la misma manera. No pueden seguir igual. Y por eso Habacuc nos dice aquí que te vieron los montes y temblaron. Te vieron y tuvieron temor los montes. Es decir, mi hermano, una vez el Señor llegó, ¿sí?, una vez el Señor hizo acto de presencia, los montes temblaron. Y la idea es que hubo un sentido, una actitud, una manifestación de reverencia por parte de la naturaleza. No, mi hermano, no es verdad. No es verdad que una vez el Señor llega, una vez el Señor hace acto de presencia, las cosas siguen igual. Habacuc está diciendo que no.
Habacuc está diciendo, te vieron y tuvieron temor los montes. Ya hemos mencionado ejemplos. Hemos mencionado ejemplos bíblicos de momentos en que Cristo se presentó. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Cómo respondieron las personas? ¿O cómo respondió la naturaleza o los fenómenos de la naturaleza? En el ejemplo de Cristo en el mar con la barca y sus discípulos. ¿Cómo mandó a callar los vientos y a calmar las olas? Basta con que el Señor llegue, basta con que el Señor decida o mande algo para que entonces todo cambie, todo se transforme, todo sea diferente. Así que esto es lo primero que vemos aquí. Una vez Dios llega o hace presencia, nada de ahí en adelante sigue igual, nada. Y esto, amados hermanos, no solamente debe llamar nuestra atención en este aspecto, sino para revisar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, y también, en cierto sentido, ayudar a otros a examinar su vida espiritual. Porque no es posible que una vez Cristo ha irrumpido la vida, el corazón, la conciencia, el alma de una persona, pueda seguir igual. Eso es imposible. Donde Dios llega, es evidente su llegada. Donde Cristo irrumpe, en la vida donde Cristo irrumpe, donde irrumpe el Espíritu Santo de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 13, entonces allí hay libertad. Y esto es lo que nos enseña Habacuc aquí, pero no te recorrido que hicimos de las verdades de cuando Dios hace acto de presencia. Y esta es la gran bendición que trae consigo tener a Dios de tu lado. Tener a Dios de tu lado. Que las cosas tienen que cambiar. Que las cosas van a ser diferentes. Muchos tienen a su favor, entienden ellos, un militar, un abogado, algunos hasta un funcionario o a un poderoso como aliado y ayudador, o como se acostumbra a decir, hasta una cuña. Pero la verdad es que el brazo del hombre es débil para salvar, pero el brazo de Jehová es verdaderamente y eternamente y poderosamente fuerte. Esta es la diferencia entre tener un aliado, una cuña, un abogado, un funcionario, un militar, para querer soportarnos en él, o tenerlo como nuestro socorro, a diferencia de aquel que tiene a Dios como su ayudador, o tiene a Dios de su lado y a su favor. Obsérvalo como lo dice el libro de Isaías, capítulo 31, versículo número 1. Isaías 31, 1. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros! ¡Ay de ellos, porque son muchos! Y en jinetes, porque son valientes. ¡Ay de ellos! Y sigue diciendo, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Es como si el profeta Isaías estuviera diciendo, qué pena, qué lamento tengo por aquellos que ponen su confianza en valientes, en carros y en fuertes, y no miran al Santo de Jehová. No miran al fuerte, al Señor de los ejércitos. ¡Ay de aquellos! Y mi hermano, yo quiero ser balanceado en este sermón. Yo no estoy diciendo que tú no puedas tener un amigo militar que te pueda ayudar en un momento, porque Dios se vale de medios ordinarios para llevar su obra extraordinaria, de manera que yo no estoy diciendo que tú no lo hagas. Ahora, yo lo que sí te animo a que eso no sea tu absoluta confianza, ni tu absoluta ayuda, sino que tu absoluta confianza y tu absoluta ayuda sea el Señor. Porque por esto es el ay de Isaías capítulo 31, versículo 1. Así que, como si fuera la figura de un guerrero,
Habacuc dice que Dios pasó por las aguas del Mar Rojo y también sobre el río Jordán, alzando sus manos en señal como de victoria. ¿Y dónde lo vemos? Mire ahí mismo Habacuc capítulo 3 versículo 10. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. ¿Sí? Es como si Habacuc recordara esos eventos, tanto del Mar Rojo como del Jordán. ¿Sí? Uno en Éxodo y el otro en Josué. Recuerdan la historia bíblica. Y en ambos Dios manifestó su brazo. Y cual guerrero presentó su victoria, su manifestación, su obrar, levantando las manos. Una vez más, en señal de victoria, en señal de gloria. Como cuando un guerrero sale victorioso de una batalla. Esa es la idea de Habacuc. Y en este sentido, entonces, mi hermano, mi hermana, puesto que cuando Dios llega, las cosas no pueden seguir igual y de la misma manera, eso es imposible. En virtud de esto yo te pregunto, ¿qué tan alta es tu inundación? ¿Qué tan alto es tu monte con el que tú estás lidiando ahora, que Dios no puede hacer que eso cambie? Hermanos, si los montes temieron ante el Señor y rindieron reverencia al Señor, si Lázaro ante el llamado de Cristo tuvo que salir de su tumba, si los vientos y las olas se callaron al momento de que Dios lo mandó a callar, si bastó con que Cristo le dijera al hijo de la viuda de Naín que se levantara, si ante la presencia del Señor el monte Sinaí humeaba y temblaba, yo te pregunto, ¿qué tan alta es tu inundación? ¿Sí? ¿O qué tan alto es tu monte? Que cuando Dios llega ahí no puede eso cambiar. No, mi hermano. No. Deja por tanto a Dios que llegue a su tiempo ante tu necesidad. Porque si Él llega a su tiempo ante tu necesidad, eso va a cambiar. Y si aún Dios no ha llegado ante tu necesidad, ante tu monte con el que está lidiando ahora, tu inundación con la que está lidiando ahora, si el Señor aún no ha llegado, es porque aún no ha llegado, valga la redundancia, a su tiempo. Pero una vez su tiempo llegue, Dios entienda prudente, sabio, que Él haga acto de presencia, inmediatamente eso va a cambiar. Las cosas no pueden seguir igual una vez el Señor llega. Imposible. Y repito, no solamente en el hecho de los fenómenos y de las manifestaciones del Señor, sino también que eso se aplica en la vida de los fieles cristianos o de los que dicen ser cristianos redimidos por Cristo. Donde el Espíritu de Cristo irrumpe, hay cambio, hay evidencias, hay frutos, hay crecimiento. Es evidente que el Señor ha llegado a esa vida. Es evidente que el Espíritu Santo gobierna esa vida. No, las cosas no siguen igual una vez Cristo llegue. Una vez Dios hace acto de presencia. Otra vez, deja que el Señor llegue, porque cuando Él llegue, entonces las cosas van a ser diferentes. Si no ha llegado, no es porque Él no puede hacer nada, sino porque aún Él entiende que no es el tiempo. Y esto es lo segundo que Habacuc nos muestra y que yo quiero que veamos aquí. Habacuc nos muestra y yo quiero que lo analicemos. Que la presencia de Dios, o que a la presencia de Dios, las cosas no pueden, amados hermanos, continuar como antes, sino que dicha presencia suya será evidente y será palpable. Habacuc no solamente nos deja ver que las cosas una vez el Señor llega cambian, sino que también nos deja ver que es evidente que Él llegó. Que es evidente que Él llegó. Podemos palpar, tocar su presencia, su manifestación. Él se va a dejar sentir. Léalo conmigo.
Habacuc capítulo 3, versículo 11, ahora. Verso 11, dice aquí: el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Nótese que Habacuc describe aquí al Señor de manera poética, como yo dije al principio, como un guerrero. Como un guerrero victorioso que lucha contra un ejército, pero sale ganancioso. ¿Y dónde lo vemos? Habacuc dice que el sol y la luna se pararon en su lugar. La pregunta es, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue que el sol y la luna se detuvieron en su lugar? Y amados hermanos, ustedes recordarán este hecho al que Habacuc hace referencia. Sucedió cuando Dios salió en defensa de su pueblo, mientras éste luchaba contra la nación pagana y enemiga de los amorreos. Léalo conmigo, por favor. Certifíquelo conmigo en Josué capítulo 10, versos 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. No por la voz de Josué, hay que aclarar esto, sino por el poder de Dios. Y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, dígase de los amorreos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. ¿Por qué se detuvo el sol y la luna? No tan solo por el mandato de Josué, no. El autor divino nos deja ver aquí que fue porque Jehová peleaba por Israel. O sea, la razón por la que Dios hizo eso no fue por la orden de Josué, sino porque quienes estaban involucrados en ese pleito, en esa lucha, en esa batalla, en esa guerra, era su pueblo, su nación, sus redimidos. ¿De dónde diferimos, mi amado hermano, mi amada hermana? Que el Señor hará más que detener el sol y la luna, si eso trae consigo o conlleva defender a los suyos. Si lo quiere de otra manera, el Señor hará grandes milagros, milagros impensantes, cosas grandiosas, inimaginables, con tal de bendecir o salir en defensa o socorro de los suyos. Y no me lo estoy inventando, esto es lo que enseña el texto aquí. Josué dijo: detente sol y detente luna, estamos peleando, somos tu pueblo. Y el Señor como que dijo: tienes razón, es mi gente, es mi pueblo. E hizo el milagro. Repito, Dios hará el milagro más inimaginable con tal de socorrer a sus redimidos, con tal de socorrer a los suyos. Y como si todo esto fuera poco, amados hermanos, Habacuc revela la magnitud de la defensa de Dios por su pueblo, al punto de que cual guerrero con saeta y lanza en mano, Dios peleó por los suyos. Repito, como un guerrero con lanza y saeta, Dios peleó por los suyos. Siga leyendo conmigo esa historia en Josué capítulo 10, versículo número 11. Mire lo que siguió pasando ahí, sobre la misma historia. Y mientras iban huyendo de los israelitas, es decir, los amorreos, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Wow. Hermano, yo no sé si tú puedes disfrutar, ya sea desde la silla donde tú estás
escuchando y viendo este sermón, o desde la cama donde estás acostado quizás, ¿verdad? Disfrutando este sermón de la palabra del Señor. Pero hermano, para mí esto es grandioso. Esto es grandioso. Por eso nuestro segundo punto no solamente es que Dios hace acto de presencia, sino que las cosas cambian cuando Dios hace acto de presencia, sino que, como hemos visto aquí en nuestro segundo encabezado, es evidente cuando Dios llega. Mis amados, frente a esta batalla, frente a esta lucha, el Señor no solamente mandó a detener, o detuvo más bien, el sol y la luna, sino que en defensa de los suyos, cual guerrero con saetas y lanzas en mano, el Señor empezó a tirar piedra, granizos desde fuera. Y dice el texto aquí que fueron más lo que Dios mató tirándole piedra o granizo desde el cielo que lo que los mismos israelitas mataron. ¿Usted puede creer esto? O sea, imagínese cuál padre, sus hijos peleando aquí y el Señor tirando piedra desde allá, tirando piedra en defensa de los suyos. Por eso el título de nuestro sermón: la bendición de tener a Dios de tu lado. No de tener un abogado, sencillamente, no de tener un militar. Hay gente que a veces alardean diciendo y sacan una tarjeta y dice, yo tengo la tarjeta del general fulano de tal, o yo soy amigo del abogado tal. Mi querido y amado hermano y hermana, que tu mayor credencial en esta vida sea tener a Dios de tu lado. Ahí está la mayor garantía, la mayor victoria. Por esto, aunque tú no tengas a nadie de tu lado, o al lado tuyo, o a tu favor, déjame decirte, si Dios lo está, si tienes a Dios de tu lado y a tu favor, entonces ya eso es suficiente. Ya eso es suficiente. Lo dice, nos lo enseña aquí Habacuc, pero mire cómo lo dice también el escritor divino en Salmos capítulo 60, versículo número 12. Dice aquí: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿En qué haremos proeza? En Dios. ¿Quién va a hollar, a triturar, a acabar nuestros enemigos? Dios. No el abogado tuyo, no el coronel, el general o el sargento, amigo tuyo, no el funcionario tal, amigo tuyo. No, es en Dios que haremos proeza, y Él, es decir, Dios, hollará a nuestros enemigos. ¿Ves la bendición de tener a Dios de tu lado? Esta es la promesa de Dios en boca del salmista, y es la idea del profeta, la misma idea del profeta Habacuc. En el versículo 12 de este capítulo 3, léalo. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Mis amados hermanos, Israel nunca se hubiera atrevido a enfrentar a ningún enemigo suyo, a menos que Dios fuera delante de ellos. Yo de la misma manera yo te animo, yo te exhorto a enfrentar a tus enemigos, cualquiera sean estos, recordando que tú tienes a Dios de tu lado y a tu favor. Claro, si tienes a Dios de tu lado y a tu favor, tú puedes confiar que hollarás, triturarás, acabarás, derribarás a tus enemigos. Y no solamente, quiero hacer este énfasis de que hollaremos, trituraremos, acabaremos a nuestros enemigos. No solamente a nuestros enemigos físicos, visibles, sino aún nuestros enemigos emocionales, espirituales. Por eso Santiago muy bien acerta diciendo en el capítulo 4: someteos pues a Dios, o ten a Dios de tu lado, ¿sí? Y el diablo huirá. Y esto es lo tercero que Habacuc aquí finalmente nos muestra. En el capítulo 3, verso 13. ¿Qué cosa? Bueno, que cual leona por sus cachorros, de la misma manera Dios defiende a su rebaño. Esto Habacuc nos muestra en este tercer y último encabezado, que como una leona
que sale en defensa de sus cachorros, así mismo, con esa misma garra, con ese mismo ímpetu, Dios sale en defensa de sus ovejas, de su rebaño, de sus redimidos. Léalo conmigo, Habacuc capítulo 3, verso 13, en la parte A, en la que vamos a ver. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. ¿Sí? Es como si Dios se levantara de su trono con un solo propósito, con una sola misión. Dice Habacuc aquí, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Y la frase aquí de socorrer a tu ungido es un juego de palabras, porque en ocasiones el término ungido aquí hace referencia al pueblo del Señor, pero también hace referencia al rey que Dios había levantado para pastorear, gobernar y dirigir a su pueblo en ese momento. Recordemos en el caso de David, Dios lo había ungido y lo llama su ungido, pero también en varias ocasiones Dios llama su ungido a su pueblo, al pueblo de Israel, a sus redimidos, a su iglesia, a su rebaño. Pero ya sea lo uno o lo otro, amados, la verdad es que Dios, a final de cuentas, es celoso con su pueblo. Celoso, a quienes también ha comprado a precio de sangre en Cristo, como nos enseña 1 Corintios capítulo 6, verso 20, a precio de sangre. Y esta es la razón del celo del Señor por los suyos. Y esta es la razón por la que Habacuc dice que Dios salió para socorrer a su pueblo. Y sigue saliendo para socorrer a su pueblo. Porque fuimos comprados a precio de sangre. A precio de sangre. Nuestro Dios entregó su tesoro más valioso y eterno, su hijo, su único hijo, y lo entregó por su pueblo, por su iglesia, por su rebaño, por sus redimidos. Por esto el Señor tiene razón en salir en defensa de su pueblo cual guerrero, al punto de tener el sol y la luna, si eso conlleva cuidar a su pueblo y dar la victoria, al punto de tirar piedras desde el cielo hasta matar a los enemigos, si eso implica defender a su pueblo. Lea aquí Salmo 105, 15, acerca del celo del Señor por lo suyo. Mira una vez más: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Usted ve aquí ahora en este pasaje la palabra ungido o mis ungidos está en plural, refiriéndose, haciendo referencia a su pueblo, a su rebaño. Y yo pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿quieres tú acaso mayor muestra de celo de parte de Dios por su pueblo que este? Y que estos eventos que menciona aquí Habacuc, ¿queremos mayor celo, mayor expresión que esto? O aún más, mayor muestra de celo y de amor por parte y defensa y protección por parte de Dios para con lo suyo, que el hecho de haber sido comprados a precio de sangre, como una vez más nos relata 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. O si queremos más, como nos recuerda Zacarías capítulo 2, versículo 8. Escuche lo que dice Zacarías capítulo 2, verso 8. Quien os toca a vosotros, toca a la niña de mis ojos, dice el Señor. Wow. Wow. ¿Ves la gran bendición de tener a Dios de tu lado? Dice el Señor, quien te toca a ti, toca a la niña de mis ojos. ¿Y qué sucede cuando esto pasa? Cuando alguno se atreve, osa hacer daño al pueblo o ungido del Señor. ¿Qué pasa cuando alguno se atreve a hacer eso? Bueno, en la parte B de este verso 13 de Habacuc capítulo 3, el profeta parece mencionar un hecho que se refiere a cuando Dios hirió, por un lado, a los primogénitos de Faraón en egipcio. ¿Recuerdan la historia? Éxodo capítulo, en el libro de Éxodo, la gran plaga o las plagas del Señor. Pero también esto que menciona Habacuc capítulo 3, verso 13b, pudiera estar refiriéndose al hecho de lo que Dios habría de hacer en los próximos días contra los caldeos, que recuerden estaba allí dentro en el territorio de Judá. Y no solamente
no solamente contra los caldeos, sino contra el rey de los caldeos. Mire lo que Habacuc allí dice: traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Pudiera referirse, como yo dije en un momento, a la manera como Dios hirió a los egipcios, ¿sí? O a los hijos mayores o a los primogénitos de los egipcios allá en Egipto. O también apunta el hecho a lo que Dios habría de hacer con el rey de los caldeos. Y sigue diciendo aquí, ese versículo 13, descubriendo el cimiento hasta la roca. En otras palabras, el término apunta a la idea de una inundación que alcanzaría hasta el cuello mismo, contra los enemigos del pueblo de Judá, que recordemos, una vez más, estaban ahí. Nos referimos a los caldeos. Y la obra del Señor sobre ellos sería la manifestación de ellos, el castigo de Dios sobre ellos sería tan fuerte que sería como cuando llega una inundación y los ahoga hasta el cuello, hasta la cabeza. Hasta ese nivel descendería el Señor en contra de ellos. Mis amados hermanos, hermanas, déjame decirte, tú puedes estar tranquilo, tranquila al tener a Dios de tu lado. Tranquilo, tranquila. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay mayor gracia, dicha y bendición que esta. No hay mayor gracia, dicha y bendición que esta. Tener a Dios de tu lado. Y ya tuviste por qué. Ya tuviste por qué. Todo lo que hemos visto en este sermón, ¿sí?, nos da razones para que podamos en todo tiempo tener a Dios de nuestro lado, de aliado. Finalmente, yo quiero decir algunas palabras a los amigos, a los que no tienen al Señor, ¿sí?, que nos ven por este sermón, por esta transmisión. Yo quiero decirte, para tú tener, primero, Dios no está de tu lado. La Biblia enseña en el libro de Salmos, capítulo 7, versículo 11, versículo 12, que Dios está airado con el impío todos los días. Es decir, si tú no tienes a Cristo hoy por hoy, entonces tú no tienes la gracia, ni el favor, ni la bendición, ni la sonrisa, ni la benevolencia de Dios sobre ti, sino que su ira, la ira del Señor, reposa sobre ti. Y eso está en Salmos capítulo 7, versículo 11, pero también está en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 36 en adelante. De manera que tú no tienes a Dios de tu lado, sino la ira de Dios sobre ti. Ahora, y si mueres sin Cristo, seguirá. Ahora, ¿cómo tú puedes cambiar tu panorama? ¿Cómo tú puedes cambiar tu destino ahora y después que muera? Viniendo a Cristo. Viniendo a Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado pues por la paz, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Si tú necesitas, o si tú quieres más bien, porque lo necesitas, si tú quieres tener paz para con Dios, si tú quieres hacer las paces con el Señor, entonces tiene que venir a Cristo. Cristo es el medio, el camino, el puente para tú llegar al Padre y hacer las paces con Él. Ven a Cristo. Ven a Cristo. No hay nada mejor en este mundo que vivir para Cristo y morir para Cristo y servir a Cristo. Ven a Él, para que tus pecados sean perdonados, puedas estar en paz con Dios y puedas ir al cielo. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por habernos dado el favor de tener a Dios de nuestro lado por medio de Jesucristo. Te damos gracias por ello. No hay mayor dicha, mayor gracia, mayor bendición, mayor bienaventuranza que esta. Tener a Dios de nuestro lado. Ayúdanos a recordar esto y a afirmar esto constantemente, viviendo para ti, oh Dios bueno. Gracias y te lo pedimos en Cristo. Amén. Amados, que el Señor les bendiga.